El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Mi nombre es Ariel Cejas Rubio. Estudié profesorado de artes visuales, soy profesor de arte en artes visuales del CREAR de acá de Santa Rosa La Pampa, y actualmente me dedico a curador de la galería del Complejo Cultural Molino. Vengo de una familia en la que mi viejo era artesano, herrero, escultor, mis tías eran costureras todas, y nada, yo viví metido en eso dentro del taller de mi viejo. Entonces, por momentos era costurero, de chiquito ya cosía máquina, dibujaba con mi viejo, estaba en el taller inventando cosas, y ello me llevó a siempre estar trabajando con las manos. Ya intentar inventar cosas que veía, intentaba fabricar. Y el dibujo sobre todo, que yo, uno de pibe, fines de los 80, principios de los 90, con la tele a mano, los dibujitos me volaron la cabeza y arranqué con el dibujo. Que dentro de la imagen, el dibujo y la línea es lo que más me gusta. Con el tiempo fui estudiando varias cosas, me arranqué por física y en un momento dije, bueno, si me gusta la física y matemática, lo mío es el arte o esto, el dibujo, el hacer cosas. Justo abrió el CREAR, Centro Regional de Educación Artística. Me anoté ahí, hice las dos carreras en simultáneo, pero terminé el CREAR. Y bueno, ahí como que la cabeza me explotó por un montón de lados, desde el dibujo y la pintura, que era lo que más conocía, a cerámica, grabado, escultura. Me decidí por lo visual por una cuestión de que a mí me resultaba mucho más lúdico, lo disfrutaba mucho más. Si bien la física me encantaba y estuve dando clases y todo, nada, era como más tedioso. Física acá por ahí no es una carrera que se elige demasiado, entonces ya en tercer año éramos 3 alumnos en las clases, era medio pesado. Y más allá de eso, bueno, me entusiasmé mucho con lo visual, que era lo que me gustaba, pero que en su momento cuando arranqué no estaba. Entonces nada, me dije, bueno, me la juego todo por este lado y dejé la física y la matemática. Y antes del CREAR, yo, nada, esto, de estar en contacto con los materiales, con el fabricar cosas. Había hecho un par de cursos, hice un curso con La Petina, que él fue historietista de los diarios muchísimos años, creo que lo sigue haciendo. Él solía dar cursos de historietas cada tanto en la cooperativa. Y nada, eso me acuerdo que fue un taller que también... me acuerdo que se dio cuando yo estaba terminando la primaria y era como el acto de fin de año y yo estaba en el taller ese y como que nada, era más importante el taller ese. También eso me voló la cabeza. Que en un momento en el secundario incluso estuve incursionando en la historieta con un grupo, participamos como por historieta amateur, no sé cómo, no me acuerdo cómo era el título que tenía. Estuvimos no compitiendo, sino presentando lo que habíamos hecho en Morón, como si fuera una Comic Con ahora, pero bueno, era mucho más atrás, era como un encuentro de autores. Y la principal, o sea, dibujo como que era transversal a toda la carrera. Mi materia principal era la pintura,
Y en ese momento, siempre, en realidad, mis referentes fueron más desde el dibujo, pero nunca tuve un autor como referente, esto que le decía, de pibe, yo fines de los 80, principios de los 90, consumidor de historietas, de cómics, de mucho dibujito. Por ejemplo, dentro de los cómics me gustaba tener, tenía una de Superman, una de Spawn, una nacional. Me gustaba así como coleccionar estilos y buscaba desde ahí, pero no uno en particular. Creo que mis referentes dentro de la pintura fueron más actuales, pero no en cuanto a lo visual, sino en cuanto a lo que me transmitían ellos, que eran mis profesores. El primero que tuve fue Arcuri, que lo tuve desde la primaria, la secundaria, después lo tuve como profesor en el CREA. Y otra de mis referentes fue Noemí Gisela, que también, no tanto desde la imagen, porque yo no las conocía antes, pero sí lo que ella transmitía al momento de enseñar. Creo que ellos dos fueron los que más me llegaron. Sí, la fotografía, mi viejo también siempre tuvo cámara, pero era de rollo. Entonces era como más rollo. Sacar fotos, revelar era un gasto. Y allá por los 2000 empezaron a salir las cámaras digitales. Entonces, bueno, empecé a incursionar primero con unas digitales chiquititas. Me pude comprar una un poquito mejor con un lente más grande y ya servía para hacer otras cosas. Empecé a hacer sociales muy poquito. Tuve una época en la que hacía fotos panorámicas, pero no como ahora, que con el celu haces una panorámica en la que como que haces un barrido y la computadora te la arma, sino que yo me tomaba el trabajo de hacer una panorámica, foto, me movía foto y después las unía digitalmente, pero a mano, ¿cierto? Photoshop, Corel en su momento. Y nada, eso, cuando empezaron a salir las primeras cámaras digitales, también como que fue un mundo nuevo que te permite explorar mucho más fácil que desde lo analógico, donde uno antes era con el rollo, revelar, por ahí tener la imagen digital, pasarla a la compu y jugar desde ahí. Es mucho más entretenido, me resultaba a mí, porque yo lo que quería era la imagen, ¿no? La parte de laboratorio y todo eso. Dentro de los fotógrafos, no me considero un fotógrafo, pero me gusta sacar fotos, creo que soy un hacedor de fotos. Y creo que mis fotos son más pictóricas, no soy, no hago fotos clásicas, la última muestra de foto que hice se llamaba Retratos Apócrifos, porque no son fotos, son fotos espontáneas de personas, retratos, pero es lo que yo me imaginaba al momento de visualizarlos, ¿no es cierto? La saturación de color, están retocadas las fotos un poquito, como para llegar a eso que veo en mi cabeza. Nada, como cuando uno le saca una foto a la luna que dice, ah, mira qué linda la luna, saca la foto, mira el celu y se quiere matar. Entonces yo lo que hacía era sacaba la foto, lo veía y la retocaba y la dejaba como yo la había visto y un poquito más. Y con la foto hice fotografía social, hice retratos, hice fotografía de productos para gente que vende cosas y yo hacía la fotografía de los productos. Por ahí, desde dentro de lo digital, ya no es fotografía, pero diseño, por ahí hacía fotos para los diseños de otras cosas. Y nada, divertirme, andar con la cámara y ah, mira qué linda nube, saca. Y el mural apareció terminando el crear casi. Esto yo siempre fui más del dibujo y me acuerdo, me quedó grabado por ejemplo de Ricardo Arcuri, que en un momento en el secundario me dijo que le gustaba la línea que tenía en mi dibujo, que era una línea muy de mural, para
no sé, creo que eso me quedó grabado, no sé si me quedó grabado y en algún momento arranqué para ese lado, o al revés, arranqué para ese lado del mural y me acordé de lo que me dijo Arcuri en algún momento. Mi primera incursión en mural fue justamente terminando mis estudios secundarios, donde a fin del último año del secundario quise dejar un mural en la escuela donde yo había cursado. Y bueno, hasta hace poquito estuvo, 20 y pico años estuvo el mural ahí. Después de estudiar física y CREAR todo, terminando el CREAR, surgió un proyecto en la municipalidad donde hacían murales e invitaban a la gente a participar, a diseñar y participar, y mientras estuviera pintando se convocaba a la gente y seguían pintando. Yo me empecé a sumar a esos encuentros como ajeno a la municipalidad y bueno, como se sumaba un día mucha gente, un día nadie, dijeron, bueno, ¿te querés sumar de lleno en la Muni? Entonces empecé a pintar ahí en el proyecto muralista de la municipalidad. Y el MIM, lo que más rescato yo es esto, el de conocer los lugares y conocer gente, poder viajar pintando, desconectarte una semana de la rutina para ponerte en una rutina diferente en la que solo estás pintando, diseñar para eso obviamente, porque los encuentros son con temática generalmente, y el poder conocer gente, cómo pintan, cómo diseñan, cómo trabajan. Cada uno tiene un método diferente. Que yo me viene ahora a la mente los formoseños, que una técnica por ahí de esgrafiado que no se ve casi acá. En el norte se usa mucho el esgrafiado, en Jujuy también. Que ellos lo que hacen es como capas de cemento de diferentes colores, de más claro a más oscuro, de más oscuro a más claro, y nada, van esgrafiando como haciendo un bajo relieve, donde las capas más profundas son las más oscuras, entonces empiezan a salir los colores, pero en volumen. Eso está muy bueno. Por ahí creo que lo que más rescato de los encuentros es eso, el conocer gente, de conocer lugares, que me abrió la puerta a conocer muchos lugares. Más allá de que hay encuentros por ahí que fueron como más prestigiosos, ponerle, que otros, pero creo que lo que más rescato es eso. Creo que sí, creo que en La Pampa hay una identidad, creo que surge el paisaje pampeano mucho, pero lo veo mucho más, me sale pop la palabra, que en el norte. En el norte ves los colores, ves los rostros en los murales, son muy de ellos. Acá creo que se ve más por el lado del paisaje, por la llanura, aparece el Caldén, aparece el río seco, pero más desde el lado este del Combativo, del Atuel, que desde una imagen en concreto, pero sí tiene su identidad, se ve su identidad pampeana. Me resulta más fácil reconocerla en el norte, por ahí. En el norte esto es mucho más visible el personaje, la factura de la pintura, los rasgos fuertes de las manos, de los rostros. Pero sí, creo que es reconocible en La Pampa desde este otro lado del paisaje. Siempre creí que hay diferentes maneras de llegar al diseño. A veces uno tiene una idea y le pone, tiene una imagen a la que le pone una idea, o tiene una idea, un concepto al que le pone una imagen. Y una tercera en la que es solo imagen, que es más decorativo
o esto, una imagen que se me viene y la voy a plasmar así antes de que se me escape, pero no tiene ningún significado, si bien después un tercero se lo puede dar como sucede con todas las obras, aunque tenga un significado para mí desde el principio. Y en estas tres cosas creo que yo me encuentro siempre buscando la imagen y luego el significado. Me cuesta más cuando le intento poner imagen a una consigna, a un concepto. Yo siempre digo que mi gesto al dibujar es esto, es como una S. Mi dibujo es así, es como curvo, los personajes son curvos, si es una pierna, bueno, la tibia va a salir chueca, pero bueno, es como que el cuerpo sigue una forma, parto de una línea y a esa línea le sigo dando movimiento a cada una de las extremidades, si es una figura. Y dentro de este gesto creo que lo mío es más el dibujo, me gusta mucho la línea. El de una vez que tengo el dibujo hecho, que ahora en lo último, por ejemplo, es más por el lado de la acuarela, una vez que está el dibujo y el color, recién ahí volver a repasar la línea porque es lo que más me interesa, el gesto fuerte de la línea. Y la escultura creo que siempre estuvo, pero más de chico era más difícil porque los materiales que usaban no eran muy nobles, entonces siempre fue cartón, tergopol, cinta. Y con el tiempo aprendí a soldar. Lo primero que incursioné en la escultura fue la madera, el tallado en madera, pero también como a pequeña escala. Y el soldar por ahí creo que me facilitó corregir el error, que en la madera por ahí es más complicado porque es una gubia que se te escapa, por ahí es más difícil pegarlo y acomodarlo para que quede bien. Entonces creo que fue como una evolución de, bueno, desde el papel, cuando sos más chiquito, recortar más el collage. Decir, bueno, este collage lo voy a hacer en 3D, hago juego con cartón. Más en la adolescencia con madera y el último tiempo que después que yo en el CREAR, cuando empecé a hacer cerámica también, mi cerámica siempre fue más escultórica. Y ahora con el metal creo que voy sumando cosas. Y el metal me facilita eso, de trabajar con cosas más grandes, el soldar me acelera mucho más el proceso y me permite corregir el error, que a su vez también se esconde más dentro de la factura que queda en la escultura metálica, más trabajando con metal de descarte que se encuentra, cosas que sobran. Toda la escultura mi escultura siempre fue con cosas encontradas, con cosas de descarte. Hoy en día estoy haciendo en el momento que me nace hacer. Si bien como mural, como fotografía, como muralista y como fotógrafo trabajé y viví de eso mucho tiempo, creo que con el tiempo la parte privada, los pedidos privados de eso, los fui relegando en función de, bueno, yo si lo hago, quiero hacer de esta manera y para mí sale esto. Entonces preferí hacer menos, pero como yo quería. Nada, para estar tranquilo también, las cosas de la vida, la familia, mis niñas. Uno cuando elige qué hacer y qué sacrificar para hacer. Entonces que yo en este momento prefiero estar tranquilo y trabajar la manera que a mí me llena. Ahora con los murales que salgan cosas privadas, frené bastante. Con la escultura estoy ahí
haciendo de a poquito, y desde el dibujo, esto que les decía, más desde el papel, el lápiz y la acuarela, que también es la manera en la que diseño para los murales. Si bien lo digital me ayuda un montón, pero por ahí eso, el dibujo, acuarela, lo pasamos a digital y se acelera. Pero esto, como en un impasse de trabajar tranquilo, a un ritmo que me permita estar tranquilo mentalmente. Y el molino, la curaduría del molino, del Complejo Cultural Molino, de la galería del complejo, me abrió una puerta que no tenía en cuenta. Surgió la oportunidad y se aprovechó. Y está bueno porque es otro lado del arte que no tuve en cuenta antes. Y es esto, es justamente lo que decís, el proceso creativo, cómo poder ver cómo trabajan otros, de dónde viene su obra, tener la confianza de cedérnosla a nosotros para que nosotros hagamos la parte curatorial en la que hacemos de intermediario entre ellos, su obra y los espectadores. Y está bueno porque también te ayuda a pensar en tu obra, te permite ver mucha obra, que eso también ayuda un montón, pero al momento del montaje, de cómo poder hacer cómo hacer la obra para montarla diferente, para colgada en la pared. Es una parte diferente del arte. Y nada, también esto, seguir estando vinculado al arte desde otro lado. Uno aprende haciendo y uno se descubre haciendo. Entonces, y por ahí nos suele pasar a todos los que en algún momento dibujamos, pintamos o hicimos lo que sea, que nos abruma la hoja en blanco. Entonces creo que en esto del gesto que yo hablaba hoy está el comenzar a andar. Bueno, rayemos, este es mi gesto para rayar. Y en esa primera raya empiezo entro en esa raya y empiezo a buscar el camino. Y creo que con el arte, para aquel que quiera arrancar, no queda otra que empezar, ya sea dibujando, haciendo collage, pero haciendo. Y uno después se descubre. Descubrís qué es lo que te gusta, qué no te gusta, por dónde vas. El seguir investigando te abre puertas nuevas todo el tiempo, que capaz que cuando arrancaste ni las habías imaginado, que ni sabías que existían y que no llegás si no es andando.